Muy bien, llegamos a la parte 8 de selecciones de fútbol que ya no existen. Recomiendo ver las otras 7 partes. Vamos con la selección de Ceilán, actualmente selección de Sri Lanka. La federación fue fundada en el año 39 bajo el nombre de Ceilán, que es el nombre de la isla, y disputó su primer partido internacional el 1 de marzo de 1952 frente a la India, donde perdieron 2-0. Ese mismo año consiguieron afiliarse a la FIFA y después de 2 años más, en 1954, con la fundación de la AFC, tuvieron que afiliarse a la Confederación. Su pico histórico futbolístico lo tuvo en 1964, cuando se enfrentó en 2 amistosos históricos con la selección de Alemania Democrática, o Alemania Oriental como se la conocía, donde sería la primera vez que Sri Lanka se enfrentaba con una selección europea y en donde en su primer cotejo se fueron con un sorprendente marcador de 14-0 abajo, que al día de hoy sigue siendo la peor derrota de la selección en su historia. En el 68 llegó a participar en las eliminatorias para los Juegos Olímpicos, donde se enfrentó a Israel, pero perdió en los 2 encuentros. En 1972 fue cuando se produjo el cambio de nombre de Ceilán a Sri Lanka con la membresía a la FIFA. La selección de fútbol de Mascate y Omán. En realidad, bueno, es la selección de Omán y para algún desprevenido, Mascate es la capital de Omán. En realidad tuvieron un presente bastante desastroso. En 1965, la selección de Mascate y Omán, que vestía de rojo, hizo su debut internacional y recibió un 15-0 en manos de Sudán. El partido se jugó en Egipto y aún así, algunos meses después recibió un 21-0 en manos de Libia. Bueno, como selección obviamente deja mucho que desear. Además del desastroso desempeño de la selección de Mascate y Omán y algunos que otros interferencias políticas, Omán se recuperó bastante. El fútbol empezó a crecer un poco y el país fue independiente a partir de 1971, que fue el momento en el cual terminaron por cambiar su nombre a la actual selección de Omán. Bueno, Taiwán o República de China es algo complicado porque si uno busca los registros, los primeros partidos internacionales, algunos aparecen con el nombre de República de China, otros con el nombre de Taiwán. Sea como fuere, no es el nombre que actualmente usa. La selección hoy es China Taipei. El debut internacional se hizo en 1954, el 1 de mayo, en una victoria que la República de China, según el registro oficial, le ganó 3-2 a Vietnam del Sur. Obviamente se generan ciertas confusiones con China, el seleccionado chino, pero bueno, no tiene nada que ver. La República de China se conoce como Taiwán, su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de China Taipei. En casi todos los deportes se utiliza este nombre por las exigencias de la República Popular de China ante los organismos internacionales de que no se dé ningún trato que pueda indicar que es un país independiente. Por algún desprevenido, luego de la Revolución China, quienes estaban al mando del gobierno chino se refugiaron en la isla de Taiwán. Hay algunos países al día de hoy, si no me equivoco, son 22 que no reconocen a China como Estado y sí a la República de China, o sea, a Taiwán. El resto reconoce a la República Popular de China. Como es un enfrentamiento que parece no tener fin, no se permite que Taiwán utilice el nombre de República de China. El mejor resultado internacional fue un 10-0 a Guam y el peor un 15-0 que recibieron de manos de Malasia con el nombre de China Taipei. La selección de fútbol del Gran Líbano, esto tiene que ver obviamente, me encanta la bandera del Gran Líbano y me encanta la bandera del Líbano que tiene ese cedro ahí en el medio. Obviamente es el equipo libanés en la actualidad, cuando fue colonia francesa se llamaba Gran Líbano. Esto fue a partir de 1940 cuando la selección jugó su primer partido internacional contra el mandato británico de Palestina y perdieron 5-1. Desde 1957 fueron solamente 3 años que jugó con esta denominación. Además logró su mejor resultado internacional ya con el nombre de Líbano. 11-0 le ganó a Filipinas y 2-8-0 recibió como peores resultados, uno frente a Irak y uno frente a Qatar. Selección de Samoa Occidental, bueno, es la que hoy se conoce como Samoa, incluso llegó a jugar con la misma camiseta. No hay grandes variaciones más que el nombre, en realidad se la quería diferenciar también de la Samoa americana. Su primer partido lo jugó en 1979 con el nombre de Samoa Occidental y cayó ante Wallis y Fortuna
por 3-1. Y el primer partido oficial fue un 12-0 en contra frente a las Islas Salomón, también en 1979. Aún así, 2 años después recibió un 13-0 en manos de Tahití. Bueno, el seleccionado obviamente es pobrísimo, pero fue levantando con el correr del tiempo, incluso llegó a avanzar en algunos torneos de la UFC, pero sin grandes lauros. Selección de fútbol de Guayana Británica. La selección de la Guayana Británica debutó el 21 de julio de 1905 y perdió 4-1 frente a Trinidad y Tobago. Desde su primer partido hasta 1965, que fue la fecha cuando se independizó del Reino Unido, el equipo jugó bajo el nombre de Selección de Fútbol de la Guayana Británica. Hasta la década del 70 jugó intermitentemente partidos amistosos e incluso casi todos fueron contra Trinidad y Tobago. Ya a partir del 71 puso su nombre como Guyana y sigue siendo el nombre que maneja hasta el día de hoy. Gracias por haber visto la parte 8. Nos vemos en el próximo video.